La última clase habíamos definido ya nuestro diagrama de caso de uso donde estamos representando los procesos que va a tener el sistema en base al módulo definido por cada uno. En este caso, a modo de ejemplo, habíamos representado un caso de uso o el diagrama de caso de uso para el módulo de compra. Para no ser muy repetitivo y muy injusto también con lo demás, voy a representar para los referenciales cómo se debe representar. Voy a armar otro módulo que sea diferente de compra. Entonces, a modo de que puedan ver cómo se sacan los referenciales y a modo también de que no prácticamente todos los casos de uso se le haga ya a la gente que tiene el módulo de compra. Para hacer un poco de justo. Entonces, para yo agregar un nuevo módulo, tiene que estar también para el módulo 2, tiene que estar su extracción de eventos, su cuadro de requerimientos y su lista de requerimientos. Eso por ahora solamente vamos a obviar para no perder mucho tiempo en ir describiendo. ¿Por qué? Porque tiene que salir de un relevamiento también. Pero a partir del modelo de negocio vamos a agregar un nuevo paquete, suponiendo que tengamos un módulo de servicio técnico. Entonces, gestionar servicios. Este va a ser mi módulo. Y suponiendo que tengamos un actor que sea recepcionista, otro actor que sea encargado de servicio, y voy a representar también otro actor que sería mi personal de servicio. Teniendo en cuenta que en esta extracción de eventos tiene que estar definido el papel que desempeña cada actor que representa. Entonces, los tres van a tener acceso al módulo de servicio. Tengan en cuenta que ustedes solamente un módulo van a trabajar, este es a modo de ejemplo nada más, para poder representar otro diagrama de caso de uso. Entonces ya tengo ya mis actores representados y mi encargado de servicio va a gestionar los informes, y me había olvidado que el administrador también gestiona los informes de los referenciales. Así quedaría mi diseño. Entonces, como acá ya tengo otro módulo de servicio, otro paquete, en compra habíamos agregado el caso de uso correspondiente a ese módulo. Ahora si vamos a agregar uno de servicio, tiene que ir acá, dentro del paquete de servicio. Entonces, agrego un nuevo caso de uso que se va a llamar caso de uso servicio. Mi actor, lo que están representando el personal de servicio, el encargado y la recepcionista. ¿Qué tal? Voy a representar mi caso de uso de mi gestión servicio, al cual le voy a llamar gestionar servicios, ya que vamos a hacer una gestión. Todo tiene que ir a asociación entre los actores y los casos de uso, y luego empiezo a representar mis procesos. Mi primer proceso sería registrar recepción, luego registrar diagnóstico, de hacer servicio técnico de computadora. Luego tengo generar presupuesto, generar orden de servicio,
registrar servicio realizado e insumos utilizados ¿Cómo hace para poner ahí abajo? ¿Será que mostré la clase en el video? ¿Está? ¿Vieron el video de la clase pasada? No tengo la traducción de ese que está allá. Claro que sí. Imposible decir tener tal modelo, no va a tener que sí. Word Wrap Name se llama. Sí o sí, imposible que no tenga así. Si tener mismo tal modelo, no creo que no tenga. Ahora, una vez que tengamos el servicio realizado, puede darse reclamos. Entonces, registrar reclamos. A modo de explicar un poquito los procesos que definí, en un servicio técnico de equipos informáticos, yo primeramente tengo que recepcionar el equipo. ¿Qué influye eso? ¿O qué incluiría? Registrar tal cual como me llegó el equipo, ya sea que llegó con una pantalla rota o algún averío que tenía. Yo tengo que registrar tal cual como me llegó y generar un documento que me pueda firmar el cliente que así yo recibí su equipo, para evitar reclamos posteriores, porque puede llegar el caso que tuve que cambiar el sistema operativo y después me viene el cliente y me dice, no, yo no te entregué así. Entonces, para respaldar, en base a esa recepción se debe diagnosticar. ¿Por qué? Porque el cliente va a decir, tiene problema, X problema tiene, pero yo tengo que cerciorarme cuál es el problema principal. Entonces hago un diagnóstico y en base a ese diagnóstico le genero un presupuesto. Si ese presupuesto es aprobado, ya genero la orden de servicio. La orden de servicio es para que mi técnico realice ese servicio. Si me pidió más de un servicio, yo puedo dividir esa orden de servicio. Un servicio va para tal técnico y otro servicio para otro técnico. En base a ese servicio, luego debo registrar qué es lo que se hizo al equipo y los insumos que se utilizó para ese servicio. Y posteriormente, si hay algún reclamo, debo registrar. En mi caso particular, en esa empresa representada, la recepción debe ser un include, porque sí o sí tengo que recepcionar. Tengo que poder diagnosticar y sí o sí tengo que pasar presupuesto. En base a ese presupuesto me va a decir si se va a hacer o no. La orden de servicio sí o sí tengo que ejecutar, tiene que generar esa orden y registrar el servicio que hice. En el caso de reclamo, solamente si, como el nombre lo indica, si el cliente reclamó nada más, voy a registrar. En caso que no, no se va a ejecutar dicho proceso. Así quedaría, no solamente a modo representativo. Hasta ahí habíamos llegado en la clase pasada. Ahora, tengo que representar también los casos de uso de referenciales. ¿Por qué? Porque en mi modelo de negocio representé como un módulo dentro de un paquete la parte de mantenimiento y seguridad, en donde debe ir toda la parte de los referenciales básicos que va a necesitar mi sistema para poder ejecutar o darle funcionalidad a los procesos que yo definí. No hay ningún inconveniente en identificar qué son referenciales y qué son movimientos, ¿verdad? No tienen ese problema. Pueden identificar la misma cosa entre entidades y atributos. No hay tampoco ese inconveniente entre ustedes. Ya definen muy bien esa parte. Entonces, ¿cómo yo voy a saber qué referenciales voy a usar? Y yo voy a tomar el módulo de servicio para representar un objeto. No voy a tomar más el módulo de compra porque, como dije al principio, va a ser un poco injusto que prácticamente para lo que tiene compra en su caso se va a estar todo. Entonces, represento el módulo de servicio. ¿Cómo yo sé qué referenciales tiene que tener mi sistema? ¿Alguien me puede decir? Es una pregunta. ¿Cómo yo voy a obtener mis referenciales?
En la lista de requerimientos tenemos los referenciales. No, ese es el cuadro. En el cuadro de requerimientos tenemos los referenciales. Analicen, estamos en análisis. Analicen bien antes de contestar una pregunta. Acá están los procesos. Y esos procesos van a ser movimientos dentro de mi sistema. Los movimientos no se pueden mantener. Los movimientos se gestionan. Por eso acá tenemos el título principal que se llama gestionar compras. Y dentro de esa gestión puedo registrar los procesos, generar, no puedo borrar, no puedo eliminar, porque son movimientos, como dice el nombre. En todo caso, se puede anular, porque va a trabajar con documentos legales también. Entonces, ¿cómo yo sé qué referenciales tengo que utilizar aquí? A ver, voy a cambiar mi pregunta para ayudarle un poquito. ¿Qué se debe registrar dentro de una recepción? ¿Qué da? Datos del cliente. Cliente es un referencial. Entonces, yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Cuando no tengo idea de qué es lo que voy a qué referencial le voy a utilizar, tengo dos opciones. Puedo abrir un pequeño documento de Excel para mi ayuda, yo en particular. Mi primer proceso es registrar recepción. Este va a ser mi primer proceso. Y aquí al lado voy a ir citando los referenciales. Primero, como el compañero dijo, cliente. Necesito los datos del cliente. Ese va a estar en una entidad que se llame cliente. Ese cliente tiene que poder gestionarse. Yo puedo agregar, eliminar o actualizar los datos del cliente. La parte de eliminación puedo hacer físico o lógico. El borrado o eliminado lógico es cuando mi entidad tiene solamente un estado y puedo activar e inactivar. El borrado físico es cuando borro totalmente la base de datos. De dos maneras puedo borrar. Ahora, cliente. ¿Qué más datos lleva una recepción? El producto, en este caso son equipos informáticos. Entonces va a ser equipos. Pero antes de eso, el cliente tiene también otros referenciales. Puede tener ciudad, puede tener país. Entonces representamos de esa manera. Ciudad, país. Por decir un ejemplo básico, vamos a darle combinar y centrar. De esta manera. Luego teníamos equipos. Un equipo puede tener una marca, es así, ¿verdad? Es un referencial, puede tener un modelo y las especificaciones pueden tener en una entidad o puede tener, ¿cómo? Con un detalle, con una observación. De dos maneras pueden tener también así directamente como una entidad de especificación, pero no es tan recomendable. No es tan recomendable porque por marca y por modelo se debe definir. Entonces, estos son los datos básicos que voy a tener por ahora. Hasta el momento. Teniendo en cuenta compra, por ejemplo, cuando yo defino el producto artículo, un artículo puede tener marca, puede tener modelo, dependiendo del tipo de empresa, presentación, unidad de medida, impuesto, IVA 5, IVA 10, principalmente la gente que trabaja con compra y venta. Luego ya tengo el equipo. Vamos a suponer que hasta ahí nomás son los datos del equipo. Aparte de eso, ¿qué se registra en una recepción? La fecha del registro podría ser la fecha que se trajo, pero la fecha que se va a retirar, eso es muy
es muy tedioso agregar ya en la recepción porque no sabemos todavía si va a ser o no el trabajo. Entonces, cuando se genera la orden de trabajo, sí se puede agregar. Ahora, fechas son atributos, no son referenciales. Si yo trabajo con más de una sucursal, me imagino que tengo que definir en qué sucursal se está haciendo ese trabajo, esa recepción. Entonces es importante registrar la sucursal. ¿Cómo yo sé quién está realizando el trabajo? ¿Quién está registrando ese proceso? Tengo usuario. El usuario es quien registra el proceso. Entonces tengo usuario y ese usuario puede tener un rol dentro del sistema. Ese usuario pertenece a una persona o a un funcionario. Ese funcionario tiene un cargo. Pues, ¿qué más? Ese funcionario pertenece a una persona si es que yo tengo totalmente normalizado mi entidad en mi diagrama entidad-relación y en mi deber. ¿Por qué? Porque por normalización no podemos tener entidades similares. Por ejemplo, funcionario, cliente, etc. O proveedor, que llevan los mismos datos, ¿verdad? Por normalización deben generalizarse por una sola entidad. Entonces podemos poner persona y con persona nos relacionamos tanto nuestro cliente y en persona va a estar todos los datos básicos. Entonces esta ciudad y este país de cliente debería ir aquí. Ciudad y país. Vamos a ver en base de datos de esos números. Esto yo puedo borrarlo. Hasta ahí ya tenemos ya la persona, la ciudad, el país, el cargo. Inclusive ya voy a tener ya para poder acceder al sistema, porque en base a esto va a trabajar mi login. Entonces, los datos mínimos que necesito para una recepción son estos. Y aquí ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 referencias. Y recién estoy en recepción. Esto podemos hacer de la siguiente manera. Vamos a organizar un poquito. Bueno, hasta aquí ya tengo mis referenciales para mi recepción. Luego tengo que ver mi diagnóstico. Y lo más probable es que en el diagnóstico utilicen lo mismo. Entonces tengo que analizar qué referenciales diferentes a los que ya tengo arriba voy a utilizar en mi diagnóstico. Luego veo mi presupuesto. ¿Qué referenciales? Algo diferente que puede ir en presupuesto podría ser repuestos. Y ahí en el repuesto sí ya puede variar. Puede llamarle insumos. Y ese insumo tiene puede tener un tipo de insumo o tipo repuesto. Y dependiendo, como ya dije, ya el tipo de empresa. Y así voy sacando mis referenciales. Entonces tengo que ir viendo cada proceso qué datos voy a ir utilizando. Esa es la forma más sencilla de poder representar cómo yo puedo obtener mi
mis referenciales básicos que necesito utilizar. Ahora, en base a este ejemplo, nosotros habíamos definido en el modelo de negocio que la parte de mantenimiento y seguridad, los roles, perfiles y todos los referenciales iba a ser administrado por el administrador. Entonces yo ya tengo creado este actor. Entonces me voy en mi paquete de mantenimiento y seguridad, clic derecho, a agregar diagrama de caso de uso, y aquí le puedo llamar caso de uso referencial, y se pueden hacer de dos maneras. Yo puedo representar mi caso de uso referenciales con todos los referenciales que voy a utilizar dentro de mi sistema, o puedo clasificar, dividir. ¿Por qué? ¿En qué caso se clasificaría o dividiría? A modo de que quede un poquito más estético, principalmente cuando tengo varios módulos. Se recomienda agrupar a modo de que estéticamente sea más entendible. ¿Por qué? Porque si yo llego a poner mantener referenciales, y dentro de esos referenciales, dentro de mi caso de uso, represento 40 referenciales, es muy poco estético. ¿Por qué? Porque este tiene que ir en un documento. Esto va a ir impreso en un documento, se tiene que poder ser legible. Inclusive cuando hagan la defensa tienen que presentar en un PPT, de mostrar eso, y el que está evaluando tiene que poder ver y identificar y que le sea legible cada caso de uso que se representa. Entonces pueden ustedes clasificar, dividir. De dos maneras pueden dividir. El día de mañana, cuando tengan más de un módulo, pueden dividir por módulo, o pueden agrupar. Normalmente cuando estamos programando en el menú solemos agrupar, por ejemplo, referenciales de artículos, y va todos los datos referenciales correspondientes a los artículos: marca, modelo, unidad de medida, presentación, tipo de artículo, grupo, subgrupo. Luego referenciales geográficos: ciudad, país, departamento. Adentro de ello puedo poner personal, funcionario, usuario, sucursal, etc. Entonces puedo agrupar, o el nombre no importa. El nombre pueden ponerle inclusive referenciales varios. Si es demasiado largo, referenciales varios, y agregar los referenciales faltantes. ¿Se entiende? Entonces, independientemente de que vamos a representar solamente un módulo, vamos a agrupar en este caso. Entonces mi actor, yo ya tengo que el administrador, a modo de balancear con mi modelo de negocio, en donde le dije que mantenimiento y seguridad se encargaba del administrador. Represento mi caso de uso, al cual le voy a llamar mantener referenciales. Y voy a utilizar la relación de tipo asociación entre mi caso de uso y mi actor. Como yo voy a agrupar, aquí directamente le voy a llamar mantener referenciales geográficos. Todo lo que tenga relación con los personales, los funcionarios y la ubicación geográfica en donde participan. Y por otro, puedo tener otro caso de uso que se llama mantener referenciales varios. Ojo, algo muy importante para que puedan tener en cuenta: estos nombres que yo pongo es solamente a modo de ejemplo. Ustedes pueden llamarle de acuerdo a el módulo que están desarrollando. Pueden ponerle otro nombre. No me haga como mis alumnos de la noche, todito iguales.
al ejemplo que yo estaba diseñando. Entonces, esto es solamente a modo de ejemplo nada más, para mostrarles cómo se debería agrupar. Cuando yo voy a hacer una agrupación, no hace falta utilizar relaciones de tipo fuerte como el include y extend. Directamente puedo usar asociación, nada más, porque esto representa solamente una subdivisión, no son procesos, va a ser como un submenú más nada más, que estoy subdividiendo. Ahora, en otro caso de uso, tengo que representar los referenciales que van a ir dentro de mantener referenciales geográficos y dentro de mantener referenciales varios en otro caso de uso. No es que hago una subdivisión y ahí arriba van toditos los referenciales y acá van todos los referenciales y represento en uno nomás. Si vamos a hacer de esa manera, no hace falta ni subdividir, porque lo más feo es que se haga una subdivisión y acá aparezca los casos de uso. Aparece aquí, aparece por aquí, y lo que hago es lo siguiente: agarro a todo esto, pongo de la siguiente manera, suponiendo que vamos a usar include, hago de esta manera y abajo de la misma forma se realiza esto. Esto está mal. ¿Por qué? Porque justamente la idea era organizar. Si voy a hacer de esta manera, entonces es más recomendable que agregue mantener referencial y hay que vaya todos los referenciales. Queda más lindo inclusive. Pero algunos subdividen y adentro otra vez todos los casos. Justamente subdivido para organizar. ¿Cómo se va a organizar? Primero va a ir la subdivisión principal y abajo de ello. ¿Por qué abajo de ello? Porque nosotros vamos a copiar y pegar en un documento, ¿verdad? Entonces se va a entender ya que se va subdividiendo a medida que voy ordenando. Entonces todo esto que yo representé no debe ir de esta manera y vamos a eliminar. Control suprimir solamente si quiero eliminar de mi Model Explorer directo. Si yo hago control suprimir, ahí se elimina de todo. Si estoy reutilizando en otro lado, se va a eliminar. Si es que quiero eliminar este actor solamente de este diagrama, tiene que ser solamente suprimir. Entonces vamos a eliminar. Para que pueda quedar solamente de esta manera. Entonces me posiciono de vuelta en la parte de mantenimiento y seguridad, agregar nuevo diagrama, caso de uso, y este va a ser caso de uso. Tenía uno que se llama referencial geográfico. Primero voy a hacer esto. Mi actor, que es el administrador, y aquí yo ya puedo reutilizar nomás ya ese caso de uso que ya creé que está aquí, mantener referenciales geográficos. Reutilizo. Y otra cosa que no se debe hacer es lo siguiente: agregar otra vez mi mantener referenciales y luego diga mantener referenciales geográficos y luego van los casos de uso. No, porque yo ya hice una subdivisión acá y al ponerle yo solamente mantener referenciales geográficos de esta manera, yo ya entiendo que este salió de una subdivisión de aquí. ¿Por qué? Porque el siguiente diagrama va a ir debajo de ese diagrama. Entonces aquí todo lo que va a pertenecer a los referenciales geográficos. Y aquí a referenciales geográficos vamos a ponerle al cliente
le vamos a poner al funcionario sí, ciudad, sucursal, ciudad, país, persona, sucursal y K. Este va a ser mi referencial de geográfico. Entonces, vamos a empezar a agregar. Siempre con el verbo mantener, porque sobre los referenciales se hace un mantenimiento. Puedo agregar, modificar y eliminar. Eliminar o borrar, teniendo en cuenta que el borrado puede ser físico o lógico. No hay duda entre físico y lógico, ¿verdad? No hay duda o hay duda. Hable. Mantener cliente. Ese es el primero. Luego, mantener funcionario. Mantener usuario. Usuario, mantener persona, mantener sucursal, mantener ciudad y mantener país. Repito, siempre con el verbo. Entonces aquí voy a tener mis referenciales para la parte geográfica. ¿Qué tipo de relación utilizo? Pueden utilizar en este caso asociación o include. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque en algún momento sí o sí se necesita que se cargue de los datos referenciales. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar. Entonces puede ser include o puede ser asociación también, ya que esto varía bastante. No es como los procesos, los movimientos que tienen una instancia fija definida, que es lo que se tiene que hacer. Entonces, en este caso, yo le voy a poner como include o include, la inclusión que tiene que tener cada. Ahí. Pueden hacer doble clic, directamente relacionan todo, y luego aquí en la flechita select, y ahí pueden acomodar los mensajes si es que sale un poco desordenado, que a veces lleva más arriba. Entonces, esto puede manejarlo a su criterio. Ahí ya tengo mi caso de uso de referenciales, subdividir, mantener referenciales geográficos y mantener referenciales varios sería el siguiente. Entonces, lo que voy a hacer es agregar sobre mi posición o sobre mi carpeta de mantenimiento y seguridad, agregar nuevo caso de uso y al cual le voy a llamar caso de uso referenciales varios, y voy a agregar todos los referenciales faltantes. Obviamente tiene que ser mi administrador. Voy a reutilizar mi referencial varios que ya había definido. ¿Por qué? Porque no puedo crear. La herramienta no me va a permitir crear otro. Si yo creo uno con un nombre exactamente igual, al cual le voy a llamar mantener referenciales varios, me va a salir este error directamente. Conflicto del nombre, al menos un punto debe ser diferente. Entonces le doy OK
Borramos esto y lo que voy a hacer es directamente eliminar de la raíz. Y voy a reutilizar este mantener referenciales. Relaciono, asociación era entre el actor y el caso de uso. Y aquí voy a agregar los otros referenciales que definí. Equipo, marca, modelo, rol y cargo. Repuesto y tipo de repuesto. Mantener equipos. Mantener marcas. Mantener modelo. Mantener repuesto. Mantener tipo repuesto. Mantener cargo y rol era el otro. Tengan en cuenta que algunos no agregamos nada más, por ejemplo depósito, etc. Entonces ya tengo definido todos mis casos de uso y la relación sería lo mismo. Se incluye debe ser sobre el objeto en sí, porque si no a veces lanza algún error si es que no al arrastrar nos lleva a ubicar sobre el objeto en particular. Entonces así quedaría nuestro caso de uso de referenciales, y esta es la forma de agrupar. Al copiar yo en un documento va a aparecer este primero, debajo el que dividí, y bien organizadito de esta manera. Este sería la parte de caso de uso referenciales. Aparte de los referenciales, tengo también mis informes, que van adentro de los informes. ¿Qué son los informes? ¿Qué son los informes? Reporte. Reporte tenemos dos tipos: impresiones e informes. Las impresiones son los documentos que emite cada proceso al momento de estar ejecutándolo. Por ejemplo, registro o genero una orden de compra, va a expedir un documento de orden de compra. Genero una factura de venta, va a emitir un documento. Genero una nota de crédito en venta, va a emitir un documento. Registro un cobro, genera un comprobante que es un recibo. Entonces, esos son impresiones, que son reportes también. Ahora, los informes son datos estadísticos que yo puedo hacer por diferentes tipos de filtros. Por ejemplo, filtrar todas las recepciones pertenecientes al cliente X, desde X fecha hasta fecha Y. Por ejemplo, todas las facturas emitidas al cliente Juan que están pendientes del 1 de marzo al 31 de marzo. Entonces, saco mis informes por parámetros, por filtros. Entonces, esa parte varía mucho, la parte de informe, dependiendo cómo lo realiza el alumno. Podemos hacer un informe por cada proceso, o dependiendo qué va a representar, o sea, una interfaz para cada proceso de informe, o yo también puedo agregar un informe nomás para el módulo y de acuerdo a lo que yo selecciono nomás traigo todo. Yo puedo representar de la siguiente manera. Esto voy a pausar un ratito para mostrarles. Sobre la carpeta de gestionar informe, sobre el paquete, agrego un nuevo caso de uso, al cual le voy a llamar
gestionar informes. Y aquí debo ver qué actor, según mi modelo de negocio, toca los informes. Encargado de compra, encargado de servicio y administrador, porque voy a representar de forma general. Entonces, aquí va a aparecer mi administrador, mi encargado de servicio y mi encargado de compras. Estos son los que van a gestionar. Uno en la parte de referenciales y los otros en sus movimientos. En este caso, vamos a representar de los dos módulos. Aquí, gestionar informes, movimiento. Gestionar los informes de mis movimientos. Perdón, este tiene que ser solamente gestionar informes, porque van a estar los movimientos y los referenciales. Todo es asociación hasta el momento. Y aquí divido. Ustedes solamente van a tener un movimiento. En mi caso yo tengo compra y servicio. Entonces voy a representar informe, gestión, compras, entendiéndose que la gestión es un movimiento, informe, gestión, servicios y por último informes referenciales. Todo va a ser de tipo solamente asociación. Si yo voy a hacer solamente una interfaz gráfica por módulo, o sea, una interfaz gráfica para mi informe de compra, donde va a estar todos los procesos de compra, un informe de gestión de servicios donde va a estar todo mi movimiento de servicio y un informe referencial donde va a estar todos mis referenciales, queda solamente de la siguiente manera: imprimir, porque debe generar un documento, y aquí relaciono como un stem. ¿Por qué como un stem? Porque no tiene una forma o una regla que diga primero tengo que generar tal informe, después tal informe. Yo puedo sacar cualquiera en cualquier momento. Entonces represento de la siguiente manera. Si los referenciales van a clasificar, es recomendable hacer de otra manera. Dividir en dos. Por ejemplo, informes, movimientos. Esto saldría. Esto también. Voy a dejar porque voy a reutilizar. Este voy a eliminar. Y quedaría así: informe de movimiento, informes referenciales. Luego voy a agregar en otro archivo mi informe netamente para referenciales. Informes referenciales. Teniendo en cuenta que el administrador realiza el informe referencial. Acá ya tengo mi caso de uso de informes referenciales. Y aquí puedo clasificar así como yo clasifiqué informes referencial geográfico
y luego informes referencial varios. Clasifico y aquí puedo agregar el caso de uso que se llama imprimir, que va a ir como estén a uno y al otro. ¿Por qué? Porque dentro de informe voy a tener solamente dos interfaces. En una interfaz va a estar todo lo que son referenciales geográficos. Voy a seleccionar de qué referencial quiero y voy a generar el informe. Y en el otro, el varios. Y cuando hago mi informe de movimiento en otro archivo, agrego un nuevo diagrama, informes, movimientos. Aquí directamente ya voy a arrastrar. De mi movimiento tenía mi encargado de compra y mi encargado de servicio, que son los que participan aquí en el modelo de negocio para los informes. Encargado de compra y encargado de servicio. Tienen que estar balanceados. Después no me pregunten. Luego ya había definido acá mi informe de movimiento. Entonces este informe de movimiento es así. Lo que no le interesa a la clase puede salir. No hay ningún problema con eso. Hay compañeros de esos que están prestando atención, pero que después me van a llenar de preguntas. Entonces tengo mi informe de movimiento, mi relación de tipo asociación y directamente ahí gestiono mis informes correspondientes, mis informes para mi movimiento, informe para mi movimiento de servicio y mi informe para mis movimientos de compras. Entonces represento los dos. Le puedo llamar gestión también. Y por último, informe gestión de servicio. En el caso de ustedes irían uno nada más, por el cual es más recomendable que lo realice de la forma anterior como estaba explicando. Mi imprimir puedo reutilizar, va como un stem, pero al caso de uso de informe que estoy representando. ¿Alguna duda de ahí? ¿Se entiende? Entonces, ese es el trabajo que se debe hacer. Si se fijan, aquí ya tengo varios casos de uso y todos estos casos de uso van bien organizados en el documento. Nosotros teníamos un documento que se llama materiales, acá está material. Este era nuestro proyecto, nuestra documentación, nuestro proyecto base. Después de la intervención teníamos análisis y diseño. El modelo de negocio se va a copiar y pegar ahí. Ya tengo ya mi modelo de negocio. Esto iría ahí. Luego tenía mi diagrama de actividad, que era solamente uno. Y mi diagrama de actividad debe ir tal cual está aquí, debe ser agregado. Los casos de uso tienen que ir completos. Yo puedo agregar de la siguiente manera. Primero hago mi caso de uso de mi módulo de compra o de servicio, de acuerdo al módulo que estoy haciendo. ¿Está grabado? Sí. Pero parece que no. Acá está. Porque hace rato el otro lo que parecía que no estaba grabado. Bueno, entonces va ordenado de la siguiente manera.
Este iría para mi caso de uso de mi gestión. Puedo llamarle inclusive caso de uso de compra, gestión de compra, como un título. Le agrego esto, luego va mi caso de uso de referenciales, la subdivisión, cómo fueron dividiéndose, luego mi caso de uso de informe y cómo fueron dividiéndose. Este era el diagrama de actividad. Cada uno tiene que ir dentro de todo. Antes de pasar a lo que sería especificación de caso de uso, diagrama de secuencia y diagrama de clase, que es la parte más larga de todo el proyecto. ¿Alguna duda? Ahí está, 50 minutitos.